Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mucho desearía que al escuchar estas palabras estéis bien, estéis en la presencia del Señor, os encontréis en Cristo adorando y glorificando su nombre, tal y como estoy escuchando en el culto de hoy. Deseo que la gracia de Jesucristo esté con vosotros, esté llenando vuestros hogares y que le rogamos al Señor que en esta tarde Él nos siga administrando y nos siga bendiciendo a través del consejo de su palabra. Os mando un abrazo muy fuerte. Estamos separados por muchos kilómetros, pero como digo muy a menudo, hermanos, estamos unidos en el Espíritu por medio del glorioso Espíritu Santo. Me gustaría, hermanos, traeros un consejo muy sencillo, muy básico, pero que sea de ánimo, de bendición y de consuelo para todos nosotros. Una palabra que nos dé esperanza y que fortalezca nuestra fe, hermanos. La esperanza es la única virtud que emana de Dios que Dios no necesita, porque Él ya sabe lo que va a acontecer mañana. La esperanza, aunque es una virtud que viene de Dios, es inherente del ser humano. Es pensar o creer que quizá mañana la amargura sea quitada, el dolor sea aliviado, o quizá la circunstancia adversa sea apartada. Y no debemos de olvidar nunca, hermanos, que lo que verdaderamente más fe produce en el corazón del hombre es su palabra. Su palabra tiene la virtud de transmitir vida, de fortalecer, de cimentar y de guiar la fe en Cristo. Por lo tanto, le rogamos al maravilloso Espíritu Santo, sin el cual este culto no serviría para nada, que fortalezca nuestra fe por medio de su palabra y que genere y produzca esperanza en nuestros corazones cansados y abatidos. El que tenga Biblia, podemos abrir las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25, y dice así: Por lo tanto os digo, no os afanéis por esta vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Las palabras temor, atemorizado, temeroso y aterrorizado aparecen 591 veces en la Biblia. Es por esto que el mensaje y la frase no temas transmite uno de los mensajes más importantes que Dios quiere que su pueblo entienda y reciba. Él está muy interesado en que su pueblo no permita que esas sensaciones, que esos sentimientos tan debilitantes dominen su corazón y su mente. Lo primero que tengo que decir y que recordar es que los seres humanos experimentamos temor y aprensión desde el mismo comienzo de la vida. Un grupo de investigadores en Estados Unidos estudiaron incluso que los recién nacidos, los bebés, nada más que nacen, ya sienten miedo. Usted me puede decir cómo lo pueden saber si los niños tan pequeños no saben hablar. Yo sé que no enseño nada, simplemente recuerdo que el 96% del lenguaje entre las personas no es hablado. Es en base al lenguaje corporal, los gestos, las microexpresiones, la tonalidad. Es por esto, hermanos, que los niños podemos saber, los recién nacidos, si tienen miedo por las expresiones faciales y por cómo se comportan, su lenguaje corporal. Y ha quedado demostrado que los recién nacidos, incluso siendo tan pequeñitos, ya tienen miedo. Por ejemplo, cuando les coge unos brazos que no son los de su mamá, cuando escuchan voces o ruidos que quizá les resulten extraños, los recién nacidos ya tienen miedo. Y usted me puede decir, bueno, Raúl, eso es algo normal. Los niños recién nacidos son muy pequeños, son bebés.
son muy débiles, están muy indefensos. Es normal que tengan miedo. Pero ya verás cuando ese niño crezca, verás como el miedo se quita. Y no, hermanos, el miedo no se quita. Grábate esto con fuego en tu mente y en tu corazón. El miedo jamás desaparece, simplemente muta, cambia, se adapta a las nuevas circunstancias. Por eso cuando los niños crecen y ya tienen una edad de 6 o 7 años, normalmente tienen miedo a otras cosas. Los niños tienen miedo, por ejemplo, a la oscuridad e incluso de noche tienen miedo a que haya monstruos debajo de la cama. Es por esto que los niños siempre tenemos que dejarles en muchas ocasiones una luz o un poquito la puerta abierta porque tienen temor. Y volvemos a lo mismo. Podemos pensar, bueno, Raúl, es normal que los niños tengan miedo a la oscuridad o a que haya monstruos debajo de la cama o escondidos en el armario. Pero cuando esos niños crezcan, el miedo va a desaparecer y no, no desaparece. Simplemente cambia, muta, se adapta a las nuevas circunstancias. Ahora es un adolescente, un niño o una niña, y sus miedos son diferentes. No tiene miedo a un monstruo de debajo de la cama o a la oscuridad, pero tiene miedo a no encajar. Tiene miedo a ser rechazado por sus amigos. Tiene miedo a no ser aceptado por el grupo. Como pastor en muchas ocasiones he hablado con jovencitos que empezaban a fumar y les he dicho, pero hombre, ¿por qué fumas? Y me decían, no, pastor, si no me gusta, pero es que todos mis amigos fuman. ¿Ves? El querer ser aceptado, el querer no ser juzgado, el no ser rechazado o señalado hace que muchos jóvenes hagan cosas que en condiciones normales nunca harían. A eso se le llama la presión del grupo. Es un estado psicológico donde la persona, al no tener formada todavía su personalidad interior, desea ser aceptada, que nadie le juzgue, le señale o le tilde de diferente. Por eso, esos jóvenes tienen miedo. Pero bueno, usted podrá decir, es normal, Raúl, su personalidad todavía no es tan formada, pero ya verás cuando pasen unos años, su personalidad se afirme, ya van a dejar de tener miedo de los monstruos que están debajo de la cama, de la oscuridad o de ser aceptados con el grupo. ¿Y qué estamos diciendo? Que el miedo nunca desaparece, simplemente muta, cambia, se adapta. Ahora ya eres papá o mamá de una familia, pero tienes miedo. Tienes miedo porque la estabilidad que estás viendo te llena de temores. Te echas en la cama, posas tu cabeza en la almohada, pero no puedes cerrar los ojos. Te empiezan a venir pensamientos atemorizantes. ¿Qué pasa si no puedo pagar la luz? ¿O qué pasa si me cortan el agua? ¿Qué pasa si me quitan el piso porque la deuda se está acumulando? ¿Qué pasará cuando no pueda seguir dejando deuda? Hermanos, el temor nos está literalmente destrozando por dentro y está generando un estado de ansiedad tal que las personas no pueden dormir por las noches. Y ya no solamente es eso, es el temor que tenemos a perder a nuestros seres queridos. Algunos de nosotros hemos perdido a seres muy amados, muy cercanos a nosotros por esta terrible pandemia. Y no te das cuenta, se nos junta todo. El temor económico, la incertidumbre social, la presión psicológica, el miedo a no poder pagar las deudas, el miedo a que nos tiren del piso, a no pagar la luz, a no pagar el agua. Hermanos, es algo terrible lo que se está acumulando en la mente y en los corazones de muchos creyentes hoy en día. Y usted puede decir, bueno, es normal por la situación que vivimos, pero ya verás, cuando pasen unos años el miedo se quita, el temor desaparece. ¿Y qué estoy diciendo? Que el temor nunca desaparece, simplemente cambia, muta, se adapta. Los ancianos también tienen temores. Tienen temor a no poder vivir una vida digna con una miserable pensión que no les capacita para vivir y para mantener su hogar ahora que son ancianos. Cuando eran jóvenes podían ir a trabajar, podían salir y entrar, pero ahora, hermanos, con estas míseras pensiones, tienen temor de que
de sentirse indefensos en una situación como la que estamos viviendo. Tienen temor de contraer una enfermedad que los incapacite, ya sea mentalmente o físicamente, a depender de terceras personas. Temor de perder a su cónyuge que con el paso de tantos años ya no es simplemente su mujer o su marido, sino literalmente una parte de ellos mismos. Tienen temor, hermanos, a la muerte, porque se acercan los días oscuros. Virtualmente todos, en todos los lugares y en las diferentes etapas de la vida, experimentamos temores de una forma u otra. Algunos temores están basados en el pasado que nos atormenta, otros son acerca del aquí y ahora, mientras que otros todavía pertenecen a la incertidumbre del futuro. Algunos son reales, otros son imaginarios, algunos son realmente importantes, algunos son triviales, pero desde el comienzo del pecado y del ser humano sobre la tierra, el temor ha estado siempre presente en el corazón del ser humano. Y por desgracia, hermanos, estamos en un tiempo donde pareciera ser que todos los temores se han condensado y se han reunido a la vez. Estamos viviendo un tiempo de mucha ansiedad, no solo por la crisis económica que estamos sufriendo a nivel mundial, sino por la inestabilidad social, la inestabilidad moral, la inestabilidad política. Parece ser que la gente hoy en día ya no confía en nada ni en nadie. Nos han prometido muchas cosas y a la hora de la verdad muchos no han cumplido su palabra. Hay una seria situación de paro en muchos hogares. Estoy seguro que hoy aquí en esta tarde hay personas que me están escuchando que han perdido su puesto de trabajo. Personas que están en paro. Personas que no pueden trabajar porque no les dejan incluso salir a los mercadillos. E incluso algunos están sin poder cobrar el paro o quizás ningún tipo de ayuda. Otros están cobrando una pensión miserable que no les llega para suplir todas las necesidades de su casa, que es bastante grande, y para ir supliendo los pagos y las necesidades que están saliendo. Hermanos, hay que darse cuenta que en el pasaje que he leído anteriormente del libro de Mateo hay un detalle muy importante, que Jesús habla de que no nos afanemos ni por la comida ni por el vestido. Jesús está hablando de aquello que es básico y esencial en la vida, el comer y el cubrirse. Tanto es así que Pablo, hablando sobre esta doctrina, el creyente no debe de buscar ser rico. Y escúchame, tampoco hay ningún tipo de bendición especial o llenura del espíritu por ser pobre. No, hermanos. El creyente no debe de buscar ni ser rico, ni se te pase por la cabeza ser pobre, porque si eres pobre no pienses que vas a ser más espiritual. Esto, algún movimiento dentro de los católicos lo enseñaban, que se tenían que desprender de todo tipo de riquezas o de posesiones para estar más cerca de Dios. Hermano, si puedes tener dinero, ten dinero, pero escucha, siempre en tu bolsillo, jamás en tu corazón. Y lo que Pablo enseña no es a ser rico o pobre, lo que Pablo enseña es la doctrina del contentamiento. Y se define en ese versículo que escribe inspirado por el Espíritu. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esa es la filosofía y el camino del creyente. Hoy tendrás 1.000 euros en el bolso y mañana vas a tener 10. Pero con 1.000 euros o con 10, tu corazón debe de estar lleno de contentamiento, porque entendemos que el creyente no depende de sus recursos ni tampoco del Dios de este mundo, esto es, el dinero. Dependemos de Dios. Pero fijaos, vuelvo a repetir, hay que darse cuenta de un detalle muy importante. Jesús habla de lo que es básico y esencial en la vida, la comida y el vestido. Y fijaos lo que dice Jesús, no tengáis ansiedad por la comida o el vestido. O sea, el mínimo común, exigible. No está hablando de que te genere ansiedad, necesidades creadas artificialmente, necesidades no esenciales. Porque, por ejemplo, puede haber
un joven que dice, yo me siento muy mal, tengo muchos nervios porque me gustaría tener un Lamborghini aparcado en la puerta de mi casa. O una niña que dice, hoy se va a pedir mi prima o mi sobrina o mi hermana y a mí me gustaría tener este vestido que he visto que vale 1.200 euros. Y como no lo puede comprar, eso le genera malestar y nerviosismo. No está hablando esto Pablo. No está hablando de tener ansiedad por necesidades artificiales no esenciales. Lo que dice Pablo es que no tenemos que tener ansiedad ni por lo mínimo, esto es, el comer y el vestir. Y nos dice que no debemos afanarnos por adquirirlos. No debemos que dejar que esas emociones, el miedo, el temor y la ansiedad que producen, controlen nuestra vida. ¿Qué significa la palabra ansiedad en la etimología bíblica? Hay dos palabras griegas que comunican la idea de ansiedad. La primera se traduce como turbarse. Por eso dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Y esa palabra, turbarse, significa ser sacudido o agitado. Hermanos, el ser humano, por norma general, para sentirse feliz, necesita tener una falsa sensación de control en su vida. Y digo falsa sensación porque la realidad es que es una sensación falsa, artificial. Porque lo cierto es que no tenemos ningún control sobre nuestra vida. Pero nos hemos creado una burbuja artificial donde llegamos a pensar que nuestra vida, que nuestra casa, que nuestra familia, que nuestros seres queridos, que toda esa serie de circunstancias que podrían llegar a pasar cuando uno vive en esta tierra, todo lo tenemos atado y controlado, hasta que llega el momento en el cual una simple brisa tira el castillo de naipes que nuestra imaginación había levantado, creyendo o haciéndonos creer a nosotros mismos que era una poderosa fortaleza, y en ese momento nos damos cuenta que no tenemos ningún control y que lo que habíamos levantado eran simplemente ilusiones de un control que no existe. Lo que me lleva este pasaje a pensar es que la palabra ser sacudido o agitado es lo mismo que estaban pasando los discípulos cuando estando en el mar de Galilea, en una tarde tranquila y seguramente en un maravilloso paseo, de repente se levantó una tormenta y el viento era tan fuerte y las olas tan altas que a pesar de que dentro de la nave había personas que vivían de la mar, se dieron cuenta que no podían controlar ni el viento ni la mar. Y ahí llegaron a una conclusión: vamos a morir hoy. ¿Y saben por qué? Porque el mundo es esto. De repente estás gozando, estás bien, no sucede nada, hasta que llega una llamada, un domingo cualquiera, por la noche, y te da una noticia que destroza total y absolutamente tu vida. Teníamos planes, teníamos proyectos, habíamos creado expectativas, todos habíamos planeado incluso meses para hacer esto o aquello, y una simple llamada, un domingo cualquiera, ha roto todas las expectativas, los planes y las ilusiones que puede generar un ser humano al respecto de su vida, su hogar y sus seres queridos. Es lo que nos ha pasado con esta terrible pandemia. ¿Quién iba a pensar que un virus, pasado de un animal a otro y de este a un ser humano, a más de 10.000 kilómetros de distancia, iba a conseguir que en ciertos momentos más de la mitad de la población de la Tierra estuviera confinada en sus casas? En pasarnos la mano por la cara, estábamos gozando, estábamos en nuestros cultos, estábamos bien,
y al día siguiente estamos de luto, estamos rotos, estamos destruidos. Eso significa la palabra turbarse, ser sacudido o agitado, porque esa situación nos muestra, hermanos, lo que es el hombre, que no tenemos poder para cambiar la mayoría de circunstancias que se generan a nuestro alrededor. Y el segundo significado etimológico de la palabra afán y ansiedad significa ser dividido o partido. La primera es turbarse, que es ser sacudido y agitado, y la segunda es ser dividido o partido. Es como que mañana al 50% te dejan poner en un mercadillo y te levantas por la mañana, oras un ratico y mientras te estás tomando un cafecico, piensas por ese tiempo de oración, hoy Dios me va a bendecir, hoy Dios me va a dar el sustento en el mercadillo para mantener mi hogar. Ya verás como hoy va a ser un buen día en medio de la dificultad. Y de repente te viene un pensamiento insidioso recordándote que justamente la semana pasada fuiste al mismo mercado y ya no es que vendiste algo, sino que veniste empeñado con 20 euros. Vendiste menos 20. Y cuando ese pensamiento viene, inmediatamente la fe y la confianza se vienen abajo y genera duda en la provisión de Dios. ¿Ves? Inmediatamente tu mente y tu corazón han sido partidos. Una parte de ti dice, puedo confiar en Dios para proveer mis necesidades, las necesidades de mi familia, pero otra parte duda de esa provisión. ¿Y sabes por qué? Porque la etimología de la palabra afanarse es ser dividido o partido. Rompe nuestra integridad, nuestra unidad, nuestro descanso en Dios y genera temor, dudas y ansiedad. Por lo tanto, hermanos, la ansiedad es un estado de inquietud, temor e inseguridad causado por circunstancias pasadas, presentes o futuras, reales o imaginarias, triviales o importantes. Tiene tanto poder que afecta a nuestros pensamientos, a nuestra productividad, a la manera en la cual tratamos a otros, a nuestra salud. Se probó en un estudio que hasta un 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas a la tensión diaria y pueden llegar a causar problemas muy serios. Dolores de cabeza, tensión, migrañas, ansiedad, nerviosismo. Alguien dijo en una ocasión que las úlceras no son causadas tanto por lo que comemos, sino más bien por lo que nos come la cabeza a nosotros. El nuevo nacimiento, cuando aceptemos a Jesús, a diferencia de muchos mensajeros o mensajes motivacionales que lo único que intentan hacer es predicar más que de Jesús, del genio de la lámpara maravillosa, si te entregas todo te va a salir bien y Dios va a solucionar todos tus problemas. A diferencia de este mensaje triunfalista y fantasioso que no tiene expectativas ni raíces reales en las Escrituras, la Biblia nos dice que cuando una persona nace de nuevo, ese nacimiento introduce a la persona en una vida de guerra. No la introduce en un mundo de placer ni en un crucero vacacional. Literalmente, le introduce en una guerra que la Biblia la llama la lucha de la fe. En 1 de Timoteo capítulo 6 verso 12, Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, el mismo apóstol, sabiendo que su fin está cercano, dice y confiesa, he peleado la buena batalla de la fe. En el libro de Hebreos, el autor, inspirado por el Espíritu, nos llama a una batalla, a una guerra, a una lucha contra un enemigo dificilísimo. Por eso dice en Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos,
no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. E inspirado por el Espíritu nos da 3 avisos o alertas. La primera es tener cuidado. Esta es la vigilancia en la batalla. El segundo aviso es no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y aquí manifiesta quién es el enemigo en esta guerra. Y el tercer aviso es para apartarse del Dios vivo. Es la advertencia del autor de Hebreos inspirado por el Espíritu para no tomar esta guerra, como algunos hacen, con la debida seriedad. En otras palabras, la batalla más básica de nuestra vida es la batalla de creer al Dios vivo y de no permitir que nuestro corazón se convierta en un corazón incrédulo. Porque si la incredulidad en el Dios vivo llega a tomar el control de nuestra vida, el control del creyente, el resultado puede llegar a ser el endurecimiento de nuestro corazón que puede llegar a producir la separación de la gracia de Dios. Hermano, no sé si en alguna ocasión te has llegado a pensar o a meditar por qué tiene tanto poder la ansiedad sobre nosotros. Y cuando digo sobre nosotros, estoy hablando sobre el cristiano. Yo puedo llegar a entender que una persona no cristiana que no es morada del Espíritu Santo, que no es templo del Espíritu porque el Espíritu no mora dentro de ella, pueda llegar a tener ansiedad, miedo y un corazón endurecido por la incredulidad. Pero hermanos, la experiencia nos muestra que no es así. En España se calcula que hay aproximadamente más de 3 millones de personas con depresión. Y tengo que decir que muchas de esas personas están sentadas en nuestras iglesias. No soy profeta ni tampoco lo procuro. Lo que voy a decir ahora mismo es simplemente una probabilidad matemática, pero estoy prácticamente seguro que alguna de las personas que me está escuchando necesita tomar algún tipo de medicamento para dormir bien por las noches, para tratar con problemas de ansiedad, de nervios, etc. Y eso, cuando tú examinas la doctrina en la cual creemos, e incluso muchos coritos que cantamos, no se puede llegar a entender. Hay una disrupción entre lo que predicamos y vivimos. Hay una fractura entre la doctrina que enseñamos y lo que estamos viviendo. ¿Y saben por qué? Porque no estamos hablando de un creyente donde venga el Espíritu de Dios y después se marche, con el cual, si se marchara el Espíritu como en el Antiguo Testamento, eso significa que la persona está luchando las luchas diarias, está luchando contra el luto, contra las pérdidas de seres queridos, contra la enfermedad, contra la poca economía, está luchando solo. Porque eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu venía, usaba a la persona para el propósito divinamente establecido y después se marchaba. Pero no es eso lo que pasa hoy en la Iglesia. El Espíritu no viene. Es por esto que esos coros que dicen, ven Espíritu Santo, ven, está errado, no son bíblicos, no son doctrinales. El Espíritu Santo no puede venir, ni tampoco puede bajar. El Espíritu Santo mora en la Iglesia. Somos templo del Dios vivo. La Biblia nos dice que en el mismo instante en el cual aceptemos a Jesús, el Espíritu de Dios vino a morar al corazón del creyente. Y no es compatible el tipo de vida que llevamos con la doctrina que predicamos. No es normal, hermanos. Y no es normal por un serio motivo, y es que llegamos a necesitar ayuda farmacológica para dormir. Estamos yendo a psiquiatras, estamos yendo a psicólogos, y hermanos, no estoy hablando, lo hablo con todo el respeto,
de personas que no tienen su capacidad mental. No estoy hablando de eso. Ustedes saben, hermanos, que esas personas son de Dios, le pertenecen a Dios. Estoy hablando de personas normales, como tú, como yo, que no sabemos afrontar los golpes de la vida, no sabemos afrontar las heridas de la vida. Mirar, ¿sabes lo que está avisando el libro de Hebreos? No permitáis que por la incredulidad se endurezca vuestros corazones, porque esa dureza de corazón puede llegar a lograr que seáis separados de la gracia de Dios. La Biblia habla un versículo, el apóstol San Pablo, hablando de conciencias cauterizadas. Y cuando habla de ese término, cauterización, conciencia cauterizada, en el lenguaje original se está refiriendo a la marca que deja el hierro al rojo vivo que se aplica sobre las bestias para marcar a ésta, indicando un propietario. Es el hierro que se veía en las películas del oeste cuando los dueños de los caballos marcaban con un hierro al rojo vivo al caballo para que todo el mundo viera no solo al caballo, sino la marca y a quién pertenecía. ¿Y saben por qué dice que la conciencia está cauterizada? Porque el hierro al rojo, cuando toca la carne, la quema y hace que todos los nervios que producen sensación, calor, frío, contacto, literalmente mueran y desaparezcan. Es por esto que la carne cauterizada no puede sentir nada, porque han sido destruidas por el fuego, por el hierro al rojo vivo, todas las terminaciones nerviosas. Esto nos implica que las muchas heridas del creyente que está viviendo una vida difícil y que está permitiendo que la herida sobre herida, la cicatriz sobre cicatriz, en muchas ocasiones no sanadas, porque no permitimos que el Espíritu Santo sane esas heridas, lo que ha hecho es matar las terminaciones nerviosas de la conciencia hasta tal punto que poco a poco la conciencia cada vez siente menos alarma, da menos gritos y está cauterizada. Eso es el endurecimiento, hermanos. Son cicatrices y heridas unas sobre otras que lo que hacen es perder la sensibilidad del que el tal estado está. Por esto, cuando alguien te hace una ofensa muy grande, a tu entender, claro, porque Santiago lo dijo bien claro, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí no hay ningún ángel ni ningún santo. Es verdad que quizá te han herido, pero esa verdad tiene que ser equilibrada con otra verdad, y es que tú también hieres mucho, y en muchas ocasiones. Pero claro, nos hacemos mártires de nuestra razón. Levantamos las manos, levantamos la voz, tiramos del niño y permitimos que el niño muera en nuestros brazos antes que permitir que el niño viva, aun dando la razón a la otra mujer. Sí, decía aquel al escuchar las palabras de Salomón, ni para una ni para otra. ¿Para qué va a dar el niño a la otra? Si digo yo que el niño es mío, pártelo y un cacho para cada uno. ¿Cuántos niños están muriendo ante esas actitudes carnales? ¿Y sabes lo que sucede con eso? Que eso produce heridas, heridas que no se cierran, porque ya lo dijo el Señor, he aquí que mi pueblo tiene una llaga y no quiere que le sane. Y esas heridas están sangrando porque se encuentran abiertas. Heridas que están cicatrizadas y han cicatrizado mal, porque no se le dieron los cuidados necesarios y han dejado músculos sesgados y tendones sin unir. Y eso hace que con el paso del tiempo, esa sensibilidad original que teníamos al principio a la persona del Espíritu Santo, ahora
ya no sientas nada. Hay personas que pueden estar meses o años sin perdonar, sin hablar a su hermano, e incluso tomando el pacto, e incluso alardeando de que el Espíritu Santo está en el corazón. Pero qué pena, hermanos, qué pena, hermanicos, que nuestro interior se ha endurecido tanto, que se ha vuelto insensible e incrédulo. Por eso tiene tanto poder la ansiedad. Tiene tanto poder porque poco a poco nos hemos ido desligando de la capacitación del Espíritu Santo para vivir en el Evangelio. El Espíritu Santo no vino de adorno, no vino para pasar el rato a morar en el corazón del creyente, vino para capacitarlo para que ande una vida digna conforme al Evangelio. Pero le hacemos tan poco caso, le abandonamos tan a menudo, hacemos siempre tanto lo que yo quiero, lo que a mí me apetece o lo que yo quiero o me da la gana, que con el paso del tiempo su voz maravillosa y gloriosa ha sido silenciada por los gritos histéricos de la carne que han tomado dominio, poder y mandato dentro de nosotros. De ahí sale, hermanos, de ahí sale el poder de la ansiedad. Está en el verso 30 del capítulo 6 de Mateo. El verso más explícito es este. Dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús dice que la raíz de la ansiedad es la falta de fe que hemos perdido en nuestro Padre Celestial. Porque cuando la incredulidad, a causa de las heridas y de las cicatrices, toma el control de nuestros corazones, los resultados son la ansiedad y la turbación, los resultados son la medicación, los resultados son los medicamentos, los médicos, los psicólogos, porque hemos apartado totalmente a la persona del Espíritu Santo, su obra y su influencia en nuestras vidas. Y no estoy hablando aquí de salvación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de comunión, estoy hablando de sometimiento al Espíritu. Mucho nos hemos apartado de todo esto. Cuando la incredulidad toma el control de nuestros corazones, los resultados son la ansiedad y la turbación. De manera que cuando el libro de Hebreos dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, lo que está diciendo es, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón ansioso de incredulidad. La ansiedad es una de las consecuencias del corazón que tiene incredulidad. Mucha de la ansiedad, dice Jesús, viene por esa falta de fe. Es muy desalentador saber que lo que yo pensaba que era una mera lucha contra la ansiedad es en realidad una lucha mucho más profunda que tiene como origen el hecho de creer o no creer a Dios verdaderamente. De ahí viene la ansiedad, que no descansamos en Dios, porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a hacer lo que nos da la gana, que cuando vemos que las circunstancias nos superan y exceden nuestras capacidades y recursos, entonces cuando vamos llorando donde Dios, cuando le tiramos de la túnica, cuando clamamos, pero en el fondo, hermanos, el estar tantos años así, en ese tipo de vida, ha endurecido el corazón, ha menguado la fe y te crees que tú tienes que luchar contra todo esto. Y claro, como no tienes recursos, genera ansiedad, genera incredulidad y genera esta situación emocional. Mirad, hermanos, te voy a dar 2 consejos y con esto termino, para aprender a descansar en Dios. Basta ya de querer vivir la vida cristiana como yo quiero vivirla. El Espíritu Santo no bajó para entretenerte, ni tampoco para 2 minutos de lenguas en la reunión o en el culto, ni tampoco para que tuvieras una visión.
El verdadero motivo, el más grande, el más importante que está plasmado en las Escrituras, el Espíritu Santo vino al corazón del creyente para capacitarlo, para guiarlo a vivir una vida digna del Evangelio. Y eso, hermanos, no lo estamos cumpliendo. Es más, algún despistado, seguramente, es la primera noticia que tiene de esto que estoy diciendo en todos sus años de convertimiento. Te voy a dar 2 consejos bíblicos para que aprendas a descansar en Dios, porque eso es lo que necesitas, descansar en Dios, saber que el Dios bueno en el cual hemos depositado nuestra esperanza, sabe lo que tiene que hacer y cuida de nosotros. El primer consejo que te voy a decir está en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Primer consejo que te doy, vive un día cada vez. No permitas que las preocupaciones por el mañana afecte a tu relación con Dios hoy. No permitas que la incertidumbre del mañana genere tal estado de ansiedad, de temor, de atemorizamiento, que tu fe se diluya como se diluye un azucarillo en el agua. Te voy a contar una historia que contó nuestro hermano Luis de Salamanca hace unos años y que me parece muy apropiada para ilustrar esta verdad que estoy transmitiendo. En una ocasión un gitanico había ido a vender al mercado con su coche viejo y 4 trapos que tenía para vender, y a la vuelta del mercado, conforme iba del mercado a su casa, de repente el coche empezó a echar humo porque se estaba quemando. Inmediatamente este gitanico anciano paró en la cuneta, y nada más que paró en la cuneta, el coche salió ardiendo. Este gitanico tuvo que salir del coche porque se estaba literalmente incendiando. Era un coche viejo, tenía una atrapallada de género, pero era lo único que tenía. Inmediatamente, hermanos, en la carretera que iba mucha gente del mercado a la ciudad, muchos de los vendedores, al ir a su casa, vieron el coche del tío fulano que estaba ardiendo, e inmediatamente, asustados, pararon para echar una mano al gitanico. Y conforme pararon varios, se acercaron rápidamente al coche a ver que si estaba el gitanico dentro podían ayudar en algo, pero hermanos, no vieron al gitanico en el coche, y el coche estaba literalmente ya rodeado por las llamas. Pero claro, ¿dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba? Y buscándole, uno miró a una loma en pleno campo, metido en el campo desde la carretera, a unos 100 metros, y vieron al gitanico allí. Y dijeron todos, pobrecito, se le ha quemado el coche, las 4 prendas que tiene viejas para ganar, está desesperado el gitano. Y fueron todos corriendo a ver si se encontraba bien. Y cuando fueron del gitanico, tío fulano, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Y dijo el gitano, pues nada, hijos, que conforme venía empezó a salir humo, he parado y el coche se me ha incendiado. ¿Y cómo se encuentra, tío fulano? No, hijo, si estoy bien, gracias a Dios no me he quemado. Ahí está todo el coche que se está chicharrando todo. Pero mira, hijo, conforme estaba viendo el coche que se estaba quemando y el género, he mirado para aquí, para la loma, y he pensado, seguramente en esa loma hay allí unos hinojos que mañana, si me hago un potaje con ellos, me la gozo. Y aquí estoy, hijos, que no he fallado, he acertado. Mira qué ramillete de hinojos me he cogido para mañana hacerme un potaje que me la voy a gozar. Cuando todos vieron y escucharon al gitano cómo enseñaba el ramillete de los hinojos, se llevaban las manos a la cabeza y decían, este gitano se ha vuelto loco, pero que se le está quemando el coche, que se le ha quemado poco género que tiene, pero ¿cómo es que viene aquí a coger hinojos? Sí, fue allí a coger hinojos, porque le salió al encuentro una situación que él no esperaba. Se le quemó el coche y no tenía medios ni podía solucionar el problema que le había surgido. Es verdad que era un coche viejo, pero era el único que tenía. Y también el poco género que tenía, no tenía más. Era una persona con escasos recursos, pero hermanos, cuando se enfrentó a una situación la cual no podía cambiar, miró a una loma y pensó, quizá en esa loma haya unos hinojos para hacerme un buen potaje mañana. Y este gitano no estaba loco, hermanos. Este gitano era un genio.
porque entendía que en la vida hay circunstancias y situaciones que no podemos hacer nada para cambiarlas, pero quizá en esa loma haya unos hinojos para hacer un potaje mañana. Esta filosofía tan castiza, tan gitana, nos la enseñó durante muchos años nuestros mayores, cuando había problemas económicos. Decían, pues bueno, y chica, compra una gallina y haz esto y aquello. Y decíamos todos, y mañana, mañana Dios dirá. Porque cada día tiene su mal, hermanos, cada día tiene su mal, pero hoy Dios nos ha dado la gracia necesaria para aguantar el mal de hoy. ¿Y mañana qué va a pasar? Mañana, hermanos, Dios dirá, porque no podemos hacer nada con la gracia de hoy para solucionar el problema de mañana. Mañana Dios te va a dar gracia, te va a dar misericordia, te va a dar recursos para enfrentarte mañana al mal que el día de mañana genere. Por lo tanto, hermanos, si vuelvo a decir, si lo decían nuestros mayores, mañana Dios dirá, vive un día cada vez. No permitas que las preocupaciones por el mañana afecten a tu relación con Dios hoy. Descansa en Dios. Hermana, descansa en Dios. Sé que tienes muchos problemas para generarte ansiedad y estar turbada e incluso para medicarte. No soy yo quien te va a decir que no tomes esa medicación. Yo no soy nadie, pero sí te digo, descansa en Dios. Descansa en esta tarde en Dios. Descansa en una alabanza. Descansa en un clamor. Porque no hace falta ni aunque digas palabras bonitas, ni tampoco que las expreses. Porque recuerdo que Ana, tirada en el templo, movía los labios pero no decía nada, pero sus ojos eran manantiales de lágrimas. Y Dios escuchó, dice la Biblia, la oración de Ana, porque Dios es el único que escucha oraciones no dichas de corazones rotos delante de su presencia. Y el segundo consejo que te voy a dar es este. Cambia tus preocupaciones en oraciones. Estamos en el tiempo del ocio. Hoy en día el ocio es la industria que mueve el mundo. Los canales de televisión, Netflix, los juegos online, las redes sociales, las consolas, los PCs. Todo está moviendo la economía del mundo. ¿No os dais cuenta? Y cuando una persona se encuentra mal, lo que busca es ocio, algo en lo que entretenerse. Por ejemplo, he visto en esta pandemia cómo hacían retos por las redes sociales o por TikTok. Hacían retos que, hermanos, ridículos, creyentes ridículos. Mientras España se teñía de luto, estaban haciendo retos. O videos imitando cantantes, o cantando como los cantantes. Y no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos a jóvenes que se tiran 5, 6, 7 horas diarias, hermano, en juegos con las consolas o en las redes sociales perdiendo el tiempo? Porque se piensan que el ocio va a quitar la ansiedad. Es por esto por la cual la gente cuando está estresada, cuando tiene ansiedad, busca vacaciones, tira a los niños de casa y se pone con música relajante en penumbra, hace cosas que le hacen sentir bien, pero eso no quita la ansiedad. Te voy a decir el remedio divino para quitar la ansiedad y tener paz en tu corazón. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto trae un resultado. Y dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando comiences a preocuparte, detente y ora. Yo no entiendo esta generación de cristianismo, que cuanto mayor es la tribulación, mayor es el ocio y el entretenimiento.
Y no, hermanos. Después nos extrañamos de que no vemos la mano de Dios por ningún lado. Y decimos, es que Dios me ha abandonado, es que Dios no me escucha. No, no ha sido Dios, porque la Biblia así lo dice. Aunque vosotros no seáis fieles, yo seguiré siendo fiel. No ha sido Dios el que nos ha abandonado. Hemos sido nosotros, generaciones enteras, cosechas enteras de creyentes que están basados en los sentimientos, en el entretenimiento, en pasarlo bien. Hoy no es tiempo, hermanos, de hacer danzas. Tampoco es tiempo de hacer conciertos. Es tiempo de que el pueblo de Dios se ponga de rodillas y clame en el secreto. Es tiempo de buscar a Dios, de profundizar más que nunca su palabra. Tenemos tantas cosas en la mente que necesitamos medicación, pastillas para simplemente dormir. Y eso es, hermano, porque nos hemos olvidado de Dios y de sus cosas. Y cuanto más preocupada está la gente, más busca entretenerse con cosas cada vez más extravagantes. No sería raro que dentro de estos falsos profetas y estos falsos movimientos, alguno de ellos empieza a decir: salta para Cristo desde un puente y haz puenting, y se ponga de moda. Porque cada vez son más ridículos los movimientos y las administraciones que se están haciendo en las iglesias para que las personas no se aburran y sigan asistiendo y dando dinero. Por desgracia, ese espíritu de entretenimiento se ha infiltrado. Ya no somos como nuestros primeros padres en la fe, que se tiraban las noches enteras orando, clamando a Dios, leyendo su palabra. Nos pensamos que podemos mantener nuestra vida espiritual saludable en tiempos tan difíciles, simplemente viviendo como estamos viviendo. Y no, hermanos. Estamos viviendo un evangelio muy superficial, sin raíces. Y hermanos, cuando estás en un desierto, en medio de una sequía tan profunda, no te va a salvar las 4 administraciones entretenidas, sino buscar en la profundidad a través del cristianismo radical. Y el cristianismo radical no es ponerte una camiseta diciendo Jesús te salva, o quizá como algún joven piensa, un tatuaje, Jesús es el Señor. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. El cristianismo radical es volver a las raíces, y esto es volver al clamor, volver a la oración, volver a su palabra, volver, hermanos, a los caminos antiguos que hemos abandonado tan rápida y despreocupadamente. Te tienes que enfocar en las promesas de Dios y en confiar en Él. Tienes que permitir que por encima de las filosofías destructivas de este mundo, la palabra de Dios rompa esas ideas mundanas que nos llenan y plante bandera en nuestra mente para traer paz. Como dice Romanos 14, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quién hoy en día cree esto que digo y tiene esta filosofía como bandera? Termino con estas frases. Hermano que me escuchas y hermana que me estás escuchando. Dios te ama cuando eres débil o cuando eres fuerte, cuando eres bueno o cuando eres malo, cuando le hablas o cuando te callas, cuando le crees o cuando no, incluso cuando le niegas y le gritas. Porque Dios jamás cambia, jamás titubea, jamás se contradice, jamás llega tarde. Dios jamás te abandona. Escrito está. Aunque vosotros no seáis fieles, yo, el Señor, sigo siendo fiel. Sé que hay circunstancias que estás atravesando que se han quedado grabadas en ti y son muy difíciles de olvidar, pero debes de saber que hay 2 días a la semana en los cuales ya no puedes preocuparte. Uno de ellos es el ayer. Aunque ayer tuviste errores y dolores, hoy es necesario dejarlo ir. El otro es el mañana y este no te pertenece.
El mañana traerá sus afanes y sus adversidades. Entonces, lo único que te queda verdaderamente es el hoy. Lo demás son preocupaciones inútiles. No existen los errores del ayer ni del mañana, solo los errores de no intentarlo hoy, de no intentarlo ahora. Levántate, querido, porque todo desde el suelo se ve más grande. Inténtalo de nuevo con Dios y nada ni nadie podrá detenerte, ni hoy ni nunca. En este tiempo aprendí que para ser un gigante primero debía de doblar mis rodillas y entregarle verdaderamente mi vida a Jesús. Él tomó lo roto y desgarrado, lo pulió en el fuego de mi propio desierto, me hizo capitán de mi tormenta. Curó mis heridas, peinó mis alas y me mandó a matar mis gigantes y hacer temblar el mal con su armadura. Acepto, hermanos, que tuve miedo, pero jamás me mantengo asustado. Hoy te digo una palabra, aférrate. Aférrate con acento, aférrate a la vida y a la fe. Mañana el sol saldrá con fulgor y esplendor, o también es posible que salga detrás de las nubes o de la lluvia. Pero, querido, de cierto te digo que saldrá el sol, y ciertamente saldrá. Cuando encuentras a Dios, la búsqueda termina, pero la travesía comienza. Puedes pensar o creer que cualquier tiempo pasado fue mejor, y seguro que conocemos a más de una o dos personas que no hacen más que rememorar épocas pretéritas, que viven continuamente en el pasado. No solo hablo de recurrir a episodios vividos. ¿Por qué siempre vuelven los 80 y triunfa recordar los juguetes que teníamos cuando íbamos a EGB, la estética, la música y hasta los videojuegos reto que parecen parecerse a los de la época? ¿Por qué nos sentimos tan bien en el pasado aun cuando hayamos vivido malas épocas? El término nostalgia fue acuñado para describir la sensación de añoranza en el hogar que sentían los soldados que estaban lejos de casa. Se ha descubierto unas cuantas cosas sobre la nostalgia. Lo que más se recuerda frente a las otras cosas son las personas, los seres queridos y luego los momentos más importantes de la vida. Se recuerda en mayor medida eventos positivos que negativos. Incluso aunque los eventos hayan sido negativos, el carácter acaba siendo positivo porque recordamos haberlos superado o haber prosperado a pesar de ellos. El catalizador para la nostalgia es sentirse mal, especialmente a causa de la soledad y la tristeza, pero hay una sorpresa muy grande asociada a esta situación. Y es que la nostalgia es una emoción muy compleja y que puede tener como función el ayudar a combatir la soledad, a sentirse más conectado a otros, porque refuerza las relaciones, pues las valora mucho más y hace que la persona se sienta capacitada para luchar con los problemas del presente. Por eso las modas siempre vuelven. ¿Por qué? Porque a pesar de las pérdidas, amado, a pesar del dolor y las dificultades, todavía estamos aquí. Y haber superado todo eso nos da fuerza y confianza para seguir luchando. Entonces, la nostalgia lo que hace en esencia es reforzar la fe. Si Dios nos ayudó en el ayer, con nuestros lutos, con nuestras enfermedades, con nuestras miserias, con nuestros problemas, y hemos llegado hasta aquí hoy a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor y a pesar de las dificultades. Te digo un mensaje que emana de la palabra de Dios. Dios también nos seguirá ayudando hoy. Hoy, igual que ayer, Dios está conmigo, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Nostalgia, el deseo profundo de volver a casa después de estar tanto tiempo lejos. Se puede sentir nostalgia de algo que no has vivido y de lugares donde no has estado. Creo, hermanos, que cuando miramos al cielo estrellado y deseamos estar ahí, junto a las estrellas, con nuestros seres queridos y con nuestro Señor Jesucristo, es cuando verdaderamente entendemos lo que es ser verdaderamente cristiano y lo que es ser verdaderamente un ser humano. Dios os colme de bendiciones, un abrazo y que Dios os bendiga. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mucho desearía que al escuchar estas palabras estéis bien, estéis en la presencia del Señor, os encontréis en Cristo adorando y glorificando su nombre, tal y como estoy escuchando en el culto de hoy. Deseo que la gracia de Jesucristo esté con vosotros, esté llenando vuestros hogares
y que le rogamos al Señor que en esta tarde Él nos siga administrando y nos siga bendiciendo a través del consejo de su palabra. Os mando un abrazo muy fuerte. Estamos separados por muchos kilómetros, pero como digo muy a menudo, hermanos, estamos unidos en el Espíritu por medio del glorioso Espíritu Santo.